Bueno, la sobrina del narcotraficante Pablo Escobar, Paula Escobar, habló con Mega Noticias y contó el por qué mantiene el legado de Escobar vivo y también de su paso por Chile al escapar de Colombia. Revisamos la conversación que tuvo con el periodista y también editor del área internacional, Pablo Cuellar. Bueno, Laura, muchas gracias por tenernos acá presente en este museo. Hoy hay muchas personas que buscan enterrar el legado de tu tío, Pablo Escobar, ¿cierto? Quitar todo lo que sucedió. Muchos dicen que ha estigmatizado finalmente también Medellín. ¿Por qué tú decidiste recobrar finalmente su legado, tener todas estas mismas piezas, hablar sobre él? No, gracias a ti por la invitación, gracias por abrir este espacio para dejarnos compartir un poquito de nuestra historia. Y el fin de nosotros es compartir la verdadera historia, porque muchos hablan, pero sin el conocimiento. Muchas veces hemos sido juzgados, pero nadie se ha puesto a pensar qué pasó con esa familia, qué le tocó vivir a esa familia, a la familia de Pablo Escobar. ¿Y qué te tocó vivir a ti, personalmente? Uy, no, fueron muchísimas cosas, pues realmente tuvimos que huir de nuestro país, tratar de buscar lugar que nos pudiera acoger, donde pudiéramos estar tranquilos, intentos de secuestro, atentados, fueron muchas cosas. ¿Y cómo hoy día analizas la figura de Pablo Escobar? A ver, yo creo que el eslogan que tiene Pablo Escobar en este momento es perfecto: amado, odiado, de odios y amores. Y si tú tuvieses que elegir, ¿él crees que está más al lado del villano o del héroe? Lo que pasa es que uno como familia siempre va a ver a sus seres queridos como héroes, independiente de lo que sea. Pero también tengo los pies en la tierra y sé que actuó de manera que no era la adecuada, claro, que de pronto muchos años después, o sea, el hoy, ciertas cosas que hizo fue lo que lo llevó a tomar malas decisiones. Por ejemplo, Por ejemplo, la política. Ajá. Pero entonces acá la otra respuesta es, ¿y si pudiera haber llegado a cumplir todo lo que él tenía planeado para Colombia? ¿Qué sería de Colombia en este momento? ¿Qué crees que fue lo más terrible que hizo Pablo Escobar? No, yo creo que fue la parte de capacitar su ejército de hombres en el manejo de explosivos. Y ahí es donde Colombia vive toda esa oleada terrorista fuertísima, que en la época de los 80 y de los 90 se llevaron más de 46.000 personas. Exacto, mucha gente murió en medio también de esta lucha, que no solamente era el cartel de Medellín, sino que estaba el cartel de Cali y muchas otras agrupaciones armadas que han dejado una huella muy negra, ¿no?, en la historia de Colombia. Así es. Sí. Es que no es solamente responsabilidad de Pablo Escobar o el cartel de Medellín. Había muchas otras personas que estaban ahí detrás. Claro. Ahora, ¿por qué crees que la figura de Pablo Escobar hoy, a más de 30 años, sigue siendo bastante atractiva para el mundo? Bueno, yo creo que eso es gracias a las series. Ajá. Porque las series en parte han sido la publicidad gratuita más grande que ha existido. Pero por medio de las series, una historia mal contada, es que todas esas personas hoy quieren ser un Pablo Escobar. Exacto. Bueno, disculpa que te interrumpa. Hace poquito tiempo tuve la oportunidad de hablar con Juan Pablo Escobar, de entrevistarlo, y él es muy crítico con las series porque dice que muchas cosas no son verdad de lo que ocurrió y otras que finalmente glorifican la figura de su padre y hace que hoy día muchas personas quieran ser un Pablo Escobar. Tiene toda la razón. Ajá. Porque es que de la serie el 90% es totalmente falso. ¿Sí? Exacto. Y como siempre... ¿Qué es lo verdadero? No, es que la verdad yo empecé a verla y dándome cuenta de todas las mentiras que decían, me dio pereza, entonces... Pero muchas veces, por ejemplo, acá en el museo, las personas llegan, y tal persona hizo esto, y verdad que esto, y verdad que esto, o cositas que ve uno ciertos pedacitos en la televisión, en las redes sociales, o algo, uno dice, ay, por Dios. Entonces sí es triste, porque el negocio del narcotráfico, para que funcione, tiene que estar apoyado de dos cosas fundamentales, que es la parte
de la política, que son los militares. Sin esto no funciona. Y obvio no van a poder salir a decir, este político, este militar me ayudó o apoyó. Entonces ellos tienen que maquillar, ellos tienen que cambiar. Empieza por algo también supremamente sencillo, y es que muestran como si ese negocio fuera demasiado fácil. Y es totalmente diferente, o sea, detrás de eso hay muchas cosas, hay muchas personas que van, eso es un engranaje y que de una u otra manera se va arrastrando con mucha gente. Una de las razones por la que estamos aquí en Colombia es porque estamos visitando diferentes prisiones, no solamente del país, sino de otras naciones del mundo, y fuimos a la Catedral, que es la cárcel que construyó Pablo Escobar para él estar detenido. Yo entiendo que tú estuviste ahí en esa misma prisión, a ver si nos puedes contar cómo era. Hoy quedan puras ruinas, entonces, ¿cómo recuerdas tú que era esa prisión? Bueno, la primera vez que yo llegué a la prisión fue el día que se entregó mi padre Roberto. Lo acompañé en su entrega el 21 de junio de 1991, 2 días después de que el tío Pablo se había presentado de manera voluntaria también a la justicia. Cuando llegamos, pues era una cárcel normal. Ahorita les voy a mostrar una fotografía que la habitación del tío Pablo era muy sencilla porque fue lo que le vendieron al gobierno cuando fueron a mirar y avalar el sitio si era adecuado. Después empezaron ellos a hacer sus reformas y sus construcciones. Claro, porque más que una cárcel ya después era un hotel, tenía exactamente, disco, bar, entonces, jacuzzi. por ejemplo, inicial, pues cada uno tenía su habitación. Por ejemplo, la de mi papá era pues 2 salones diferentes. En uno estaba como una salita, un comedor, una pequeña cocina, y en el otro una habitación muy amplia con un sofá cama, su baño, un vestier, su jacuzzi con turco. Claro. Realmente eran demasiado cómodas. La habitación del tío Pablo también supremamente cómoda, con su cocina y sus cosas. Se construyó la parte de la cancha de fútbol, claro. Pero ya casi al final ellos dentro de la montaña habían construido, claro, también unas casitas que eran como otra habitación, otras casitas como unas finquitas, claro, donde por ejemplo muchas veces, no vea que están arriba, hoy no llegan allá, sino que van a la otra parte. ¿Y tú te quedabas ahí? Tuve la oportunidad de dormir muchas veces dentro de la cárcel. Por ejemplo, el 24 de diciembre del 91 nos reunimos toda la familia y pasamos la Navidad allá. Algunos bajaron tarde de la noche y otros nos quedamos dentro de la cárcel. Y mis vacaciones también, pasaba vacaciones durmiendo en la cárcel. O sea, era una fachada, en verdad, que una prisión, era como una nueva hacienda con las comodidades que él quería. Ahora, yo creo que él también sabía de que iba a durar poco tiempo ahí. Por algo también diseñó lugares para huir y finalmente estuvo pocos meses. A ver, yo no creo que él pensara que era poco tiempo, porque con las negociaciones que se hizo con la justicia, se dijo que la prisión debía estar en Antioquia, que también los presos que iban a estar allá eran las personas que él dijera, y que la pena completa se tenía que pagar en esa prisión, porque acá acostumbran a mover los presos del lugar. Entonces, que todos los que estuvieran ahí fueran las personas de él, y el tiempo completo se iba a pagar su pena ahí. Entonces yo no creo que ellos pensaran que se iban a fugar. Sí. Bueno, tú también estuviste en Chile después de todo este mismo proceso de que muere Pablo Escobar. Ustedes tienen que salir del país y llegas justamente al nuestro, pero estuviste muy poco tiempo. ¿Qué pasó? Bueno, qué pena, te voy a hacer una corrección. Fue antes de que el tío Pablo muriera. A ver, cuando se produce la fuga de la cárcel de la Catedral, pues se conforma el grupo Los Pepes, un grupo especializado en perseguir a Pablo Escobar, y el fin de ellos era desestabilizar emocionalmente a Pablo, atacando a su familia, y económicamente atacando a sus lugartenientes, claro, para que no pudieran generar dinero para Pablo. Entonces, a mediados de mayo del año 93, a mi hermano Nicolás lo secuestran, y cuando lo liberan, mi padre nos dice: ustedes no se pueden quedar en Colombia, se tienen que ir de acá.
papá, estás en la cárcel, ¿cómo te vamos a dejar? No, yo voy a estar aquí bien, yo necesito que ustedes se vayan porque así vamos a estar más tranquilos todos. Y fue la orden como que todos los miembros de la familia empezaran a salir, pero cada uno escogía pues como su destino. Inicialmente nosotros cogimos Panamá, ahí tuvimos un percance y viajamos a Santiago. Entonces, no, ya aquí iba a ser nuestro hogar, ya habíamos visto el colegio donde yo iba a estudiar, compramos nuestro vehículo. Disculpa, ¿por qué eligieron Chile? ¿Por qué dijeron acá puede ser? Porque era un país muy tranquilo y porque de una u otra manera no estaba tocado por el narcotráfico ni por la violencia. Entonces pensamos que ahí pues íbamos a poder estar tranquilos como familia. ¿Y qué pasó? Hubo una información del gobierno colombiano al gobierno de Chile que estábamos allá y llegaron y nos hicieron un allanamiento en nuestra propiedad. Entonces nos llevan a policía, ahí nos declaran extranjeros no gratos para estar en su país solo por tener el apellido Escobar, porque no estábamos incumpliendo, todos estábamos legales, el dinero que teníamos en ese momento pues cumplía con todo. Por ejemplo, mi hermano estaba con su esposa embarazada y un niño de brazos, mi mamá, pues no había nadie que tuviera ningún tipo de antecedentes, pero el fin era cerrarle el cerco a Pablo Escobar y ese era parte del plan. Entonces, ahora, me imagino que igual de cierta forma lo entendían por todo lo que había generado Pablo Escobar. Claro. Pero claro, ustedes son personas anexas, aparte, que a lo mejor no deberían haber sufrido eso. Exacto, ¿no? Y también hoy uno entiende, pues al principio uno dice, ¿por qué me echan? ¿Por qué me expulsan? Pero también uno entiende que un país hizo lo que tenía que hacer, claro. Cuidar a su pueblo, protegerlo y realmente actuaron de la manera que tenían que hacer. Para nosotros muy triste porque ahí empezamos un país, otro país, claro. Hasta que pudimos llegar a Europa y ahí resguardarnos por mucho tiempo. ¿En qué lugar vivieron ustedes, te acuerdas? Es en Santiago, en Providencia, Nueva Lyon. Ajá, en Providencia. ¿Y han tenido la posibilidad de regresar? ¿Has tenido la posibilidad de regresar a Chile? La verdad yo no lo he hecho. Nosotros nos sancionaron por 20 años claro. El ingreso, pues eso ya hace mucho tiempo, pero hasta no. el 2013, claro, fue la sanción. Y de ahí para adelante no preferiste nunca más volver. No. Por último, ¿cómo ves hoy Colombia? Ha cambiado obviamente el modelo de la violencia, si bien en aquella época estaban los carteles, estaba la guerrilla, ¿cierto? Hoy día siguen habiendo grupos importantes armados, hay guerrillas todavía en Colombia, han aparecido carteles internacionales que se han plegado aquí en Colombia, como el caso del Tren de Aragua, ¿cierto? Hemos visto distintas agrupaciones que siguen operando, los paramilitares, y hace muy poco asesinaron hasta un candidato presidencial. ¿Cómo ves el tema de la violencia hoy en Colombia? Hace poco, cuando pasó lo del candidato presidencial, hacían referencia a que Colombia estaba volviendo a vivir lo mismo de la época de Pablo Escobar. Y para mí, Colombia sigue sufriendo mucha violencia, solo que ya de pronto tapan un poquito más las cosas, pero sigue siendo violento, demasiada gente en el negocio del narcotráfico, han llegado personas de otros países, como tú bien lo nombras, entonces solo que la figura, por ejemplo, de lo que estábamos acostumbrados a ver de Pablo Escobar, estas personas aprendieron de esos errores, del error del cartel de Medellín, del error de pronto que cometió el cartel de Cali, de no ser tan visibles, ya de pronto manejan sus empresas y detrás de sus empresas está pues como toda esa fachada. Entonces, Colombia sigue siendo y apareciendo en el mapa en la parte del narcotráfico. Pensaron que muerto Pablo Escobar el negocio del narcotráfico iba a acabar, mientras que exista consumo en otros lugares del mundo, eso va a ser un negocio. Sí. ¿Hoy día no ves con mucho optimismo el futuro o crees que podría haber una mejoría? No, estamos hablando del futuro del narcotráfico, pero realmente si no hay
o sea, si no se organizan, si no hay unas leyes más fuertes, si no hay otra forma de gobierno, esto sigue peor. Y que la ciudadanía también se comprometa, ¿no? Al cambio. También es importante, pero yo digo que el proceso va desde casa. Por ejemplo, nosotros en mi familia, con todo lo que vivimos, con todo lo que nos tocó pasar, lo que menos queremos es el negocio del narcotráfico. Estar ligado a eso al principio fue mucho lo que se ganó, pero después fueron mayores las pérdidas. Qué buen mensaje, ser consciente de que finalmente no fue lo óptimo. Sí, claro, no, y este negocio es un negocio que es maldito, esto es un negocio que cuando alguien ingresa en él, pues nunca va a estar solo. Exacto. Mira, yo tenía 4 años, 5 años, cuando ya carro blindado, ya irse uno, ya no teníamos casa, pues un hogar, teníamos casas donde vivir, yo no podía estudiar y la familia entera terminó involucrado ahí. Exacto. Y si a ellos les iba bien, pues terminaron en la cárcel, por ejemplo, como terminó mi papá, que después le pusieron la carta bomba y eso, pero la mayoría, ¿dónde están todos hoy? En el cementerio. Laura, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ustedes. Un abrazo. Muchas gracias.